del el sábado 3 de febrero del 2024. Saludamos a cada uno de los hermanos que está, la hermana Cristina, hermana Gloria, hermana Irma, Jairo, Juan, Julio, Lidia también, Marcia, Marité, Nelly, Ramón, Renato, Ricardo, Waldo, Janet y Yoli. Le damos la bienvenida a todos y los invitamos a los que puedan que nos pongamos de rodillas para iniciar esta madrugada de oración orando al Señor. Oremos. Querido Padre y nuestro Dios, como siempre te agradecemos por este nuevo día, sobre todo un día sábado. Entendemos que la vida es un regalo tuyo. Entendemos que son tantas las bendiciones que tú nos das que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ni somos agradecidos tampoco por ellas. Pero en esta oportunidad rogamos además la presencia tuya, Señor, en este pequeño culto que vamos a hacer. Por favor, Padre, toca nuestros corazones, no permita que no haya problemas con internet, ni ningún espíritu que pueda interferir en el mensaje que tú quieres darnos a través de tu profeta. Te pedimos también perdón por nuestros pecados. Te ruego, Señor, que la sangre maravillosa de Cristo del pacto eterno pueda limpiarnos completamente y darnos poder sobre el mal. Bendice a cada uno de mis hermanos, todos tenemos siempre cargas y alegrías que traemos a ti. Las dejamos en tus manos maravillosas y ahora queremos escuchar claramente tu voz hablándonos a nuestro corazón. Gracias por todo ello, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien, verdad, hermanos? Hermanito Raúl, súper bien. Escucha Que el fuerte y Señor le claro. acompañe. Muchas gracias. Tal como está la invitación en el grupo de WhatsApp, vamos a leer hoy día principalmente el libro de Sea toda la gente, el capítulo 24, que tiene como título ¿No es este el hijo del carpintero? Al comienzo del capítulo hay un texto, una historia que vamos a analizar y yo le puse título Las falsas expectativas, que muchas veces son tan fatales en la vida espiritual porque esperamos cosas que el Señor no ha prometido, creemos cosas que no están escritas en su palabra, pero que se enseñan parece que hay un micrófono abierto, a ver, vamos a ver si podemos. Sí, hermano Julio, lo voy a silenciar un poquito. Entonces, por esa falsa expectativa que muchas veces crea ilusión de algo que ¿Se cayó? No hay micrófono. O sea, no se escucha. no va a venir, una falsa desilusión, chasco, ¿no? Sí, hermanos, parece que se fue la señal mía. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces estaba diciendo que vamos a leer El deseo de toda la gente, capítulo 24, título ¿No es este el hijo del carpintero? Vamos a hablar de las falsas expectativas que el Señor no quiere que tengamos, sino que creamos la verdad completa sin el error. Y vamos a empezar a leer desde la página 203.3 y dice así: En el culto regular del día,
el anciano leyó de los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir. Excelente, ¿lo cierto? Está ahí. Primero está citando a los profetas, un escrito está, y está invitando a que creyeran en el Mesías. Sigo leyendo. Al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes, describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Desea a toda la gente, página 203. Entonces estamos viendo que este anciano, leyendo a los profetas, interpretó mal, enseñaba mentira con verdad, no enseñaba toda la verdad. Y tristemente el pueblo de Israel le creyó a este anciano, o les creía, porque era algo generalizado. ¿Y qué es lo que era? Pensaban que el Mesías, dice, describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para liberar a Israel. Y lamentablemente Israel terminó creyendo esa mentira, que no está basada en un escrito, está, y tenían la esperanza de que el Mesías los iba a librar del yugo romano, que entre paréntesis no tenía nada de malo tener esa aspiración. El problema es que lo enseñaban como que esa era la misión del Mesías. Y claramente la misión del Mesías no era liberarlo del yugo romano, era liberarlo de un yugo muchísimo mayor que la del yugo romano, que es liberarnos del pecado. Pero el pueblo de Israel no lo entendió y se inclinó hacia lo terrenal, por decir así. Y lamentablemente eso le costó muy caro porque cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Y no lo reconocieron porque tenían una falsa expectativa. Y eso es lo que vamos a meditar hoy día. ¿No será que yo también puedo tener hoy día falsas expectativas con respecto a la misión a lo que vamos a vivir en el tiempo del fin? Pero ya vamos a hablar de eso. Sigo leyendo, vamos en la página 203.4 ahora. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Ahora vamos a ver que uno puede decir, pucha, fue casualidad, pero no fue casualidad porque él aquí no solo va a declarar que él es el Mesías y que va a cumplir, sino que va a aclarar cuál es su misión. La importancia de leer un escrito está. Dice, se levantó a leer y fuele dado el libro del profeta Isaías, según se lo correspondía. El pasaje por él leído se refería al Mesías. Y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos y libertad a los ciegos, vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Pero cuando Jesús anunció, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbres. Se les hablaba como a presos que debían ser liberados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Y miren lo que pasó ahora cuando el Señor habló, un escrito está, que entre paréntesis, en Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y ahora viene explicando su misión, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión verdadera, eso es lo que decía Isaías. Y mira lo que termina diciendo el texto del deseo a toda la gente. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Ahí da un poco de luz a entender que ellos deseaban tanto liberarse del yugo romano
que lograron en su imaginación creerse esa mentira y más encima los ancianos lo enseñaban de creer que que el Mesías lo iba a liberar del yugo romano, de la opresión, porque lo deseaban tanto, dice. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su meticulosidad en la ceremonia externa, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. Aquí nos está diciendo la sierva del Señor que además ellos no deseaban que ese Mesías se metiera en su vida personal, que los analizara, que le fuese una luz, que les mostrara su pecado, cómo están. Deseaba que no nos conformamos con que nos haga libre de nuevo y que nos saque el yugo romano que tanto odiamos a estos romanos. Con eso nos conformamos y eso es lo que queremos del Mesías. Sigo leyendo, deseado toda la gente, página 204.4. ¿Qué contraste entre sus enseñanzas acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano rabino? Dicho en otras palabras, ¿qué contraste entre el dirigente de de la iglesia romana, de la iglesia judía, qué contraste con lo que decía un escrito está y con lo que enseñaban ellos? Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejerciese en beneficio de ello, pero no habían visto indicación de semejante propósito. Entre paréntesis, me llama mucho la atención el método del Señor Jesús, cómo corrigió ese error. A lo mejor uno con el temperamento, no sé si ustedes, si yo me hubiese parado adelante, hubiese dicho, primero que nada, quiero aclarar que lo que leyó este anciano no es verdad. Así que por favor, no sigan creyendo esa mentira de que el Mesías va a venir. Segundo, quiero aclarar de que lo que dice la Biblia es esto, los profetas es esto, Él viene a libertar a su pueblo del pecado, no de lo que ustedes están creyendo. Pero Jesús no usó ese método y doy las gracias también a él por eso. Y él simplemente desenmascaró el error leyendo la verdad. Si a alguien cuando se le lee un escrito está, que esa persona puedo ser yo mismo, si alguien me lee un escrito está, y a pesar de eso no creo, porque mis intereses están puestos en este mundo, porque he aprendido, me han enseñado que esto no es así, es de esta otra forma. Cuando digo que alguien me lee, no estoy diciendo un puro texto, por supuesto. Ya entendemos que la Biblia se interpreta completamente, o la sierva del Señor. Pero si cuando alguien lee, así como el Señor Jesús leyó Isaías y explicó claramente cuál era su misión y que no tenía nada que ver con liberar a Israel del yugo romano, y yo a pesar de eso no quiero entender, bueno, no hay nada que hacer. Si ante un escrito está, no tiemblo, es difícil que otra persona pueda convencerlo, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Dice, sigo leyendo el deseo de toda la gente, ahora la página 205.1. Al abrir la puerta a la duda y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Siempre hemos dicho que el rechazar una verdad o el no vivirla, que al final es lo mismo, o peor todavía, tiene resultado. No es que yo rechace un ofrecimiento del Señor que me hace y yo con eso puedo decir, no, pero me quedo aquí al medio, no me voy para el lado de Satanás por ningún motivo. Pero al no rechazar, no vivir o no querer andar en sus caminos, eh, no hay una zona neutra, sino que me voy endureciendo, dice acá. Sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día, ni libertad a las almas arrojadas en la esclavitud. Con intensa energía obró para aferrarlas en su incredulidad. No tuvieron en cuenta la señal ya dada cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos. Además, Jesús les dijo, hoy se ha cumplido, o sea, ya les dijo claramente de que Él era el Mesías y cuál era su misión. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esto?
y me gustaría también después ceder la palabra con respecto a este tema. Hagamos un resumen. Israel creía que el Mesías lo iba a liberar del yugo romano. ¿De dónde lo sacaron eso? De su imaginación y de su deseo más íntimo, porque no había ningún escrito hasta. Pero como se había enseñado, llegó a ser una tradición. ¿Se ha fijado que siempre hablamos nosotros que los católicos creen en las tradiciones? ¿Será que los adventistas también creemos en tradiciones? Hay dos tradiciones o falsas expectativas que los adventistas, que yo en estos momentos pueda recordar y que hemos hablado mucho, eh, que nos aferramos a ella y que no hay ningún escrito está, y que se predica y se cree, y estoy hablando desde la asociación general hacia abajo, porque hay videos donde ellos lo enseñan. Primero, yo voy a mencionar dos que ya se ha dicho mucho y que a lo mejor puede ser tan reiterativo, pero siempre hay gente nueva que no lo ha leído, no lo ha escuchado. Primera, falsa expectativa o verdad a media, o si quiere que sea más sincero, mentira, sin ofender a nadie, por supuesto. Primera que yo veo en el adventismo es, no, hoy día no hay que salir al campo, no, hay que esperar la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, ahí sí, esa es la señal. Ya hemos explicado que eso va a ser fatal porque cuando salga la ley dominical, ya usted va a tener que huir, y no es lo mismo huir que salir en paz. No, si no todos tienen que salir, algunos se tienen que quedar. Esa cita no existe. No voy a hablar de ese tema, simplemente lo estoy mencionando. Se ha grabado más de algún video sobre ese tema, se habla constantemente. Esa es una falsa expectativa que hoy día, lamentablemente, la mayoría de los adventistas la creen. Y los que no la creen, no la están viviendo o no la estamos viviendo. Segunda falsa expectativa que yo veo, no, si no se puede vencer el pecado, no, si es imposible. Con esta naturaleza lo que más puedo aspirar yo es a seguir pecando y pedir perdón, pedir perdón. Señor, aquí vengo de nuevo, te vuelvo a pedir perdón por lo mismo. Esa es la máxima que yo puedo aspirar. Pero ya se ha más que explicado este tema, el pastor Manuel Espino, el hermano Jairo, bueno, en fin, pastor Juan Campos también, bueno, Waldo también, bueno, han sido tantos los predicadores que hemos invitado a este culto divino, que entre paréntesis hoy día predica el hermano Jairo a las 11 de la mañana, están todos invitados. Se ha hablado tanto de que sí es posible. Ahora, ¿dónde está la gravedad de creer lo otro? Porque tiene su precio. Ya hemos visto que uno cuando cree algo que no es verdad, uno se va y alguien le explica que un escrito está, se va endureciendo el corazón, leímos. ¿Dónde está la gravedad? La gravedad de esta segunda verdad media radica en el hecho de que la misma sierva del Señor lo dice, que si yo me pongo una meta baja o no alta o no la meta que el Señor me pone, yo me lo creo y no aspiro a eso, sino que me conformo. Y donde yo le estoy diciendo al Señor que no, Señor, tu poder no es más fuerte que el poder del pecado. Mi carne es más poderosa que tu poder. No es verdad lo que tú dices, que en Cristo todo lo puedo. Y todos los textos, no pretendo yo ahora hablar sobre esa gran verdad. Entonces yo al creerme eso, digo, no, si el Señor cuando venga me va a quitar, vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, el ejemplo al pastor Juan Campos con respecto a la mujer que no había dejado de tomar té todavía y ella se disculpó y le dijo, no, pastor, yo sé que cuando Cristo venga me va a quitar las ganas de tomar té. Y el pastor le explicó de que eso no era así, que el poder para vencer es hoy día y cuando Cristo venga no le va a quitar a nadie las ganas de tomar té, sino que es antes. Bueno, ahí ya tiene dos, pueden haber más, pero ahí ya tiene dos falsas expectativas. Vuelvo a repetir, una, hoy día no hay que salir al campo, no, eso es de los disidentes, de los fanáticos, hay que salir con la ley dominical. Cuando sea la ley dominical, ahí vamos a salir. Y si usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta que cuando veáis, dijo nuestro Señor. Mire, si esto ni siquiera lo está diciendo Elena de White, lo dice, aunque ella lo confirma. Nuestro Señor Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, cuando la veáis, o sea, nosotros estamos viendo la ley dominical hace tiempo que ya viene,
Es como cuando nosotros estamos acá en Cunco y vamos a tomar la micro para ir a Temuco, hay como una curva, un cerro, y no sé, y uno ve de lejos cuando viene la micro. Sabe que viene, no llegó, no está en el paradero, yo no me puedo subir, pero ya la estoy viendo que viene. Hoy día estamos viendo que viene la ley dominical. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Cuando la veáis, la abominación desoladora, que entre paréntesis la sierva del Señor dijo que equivale a la ley dominical en Estados Unidos, cuando la veáis, huye, dice. El que tiene una capa no tome la otra, el que está en la azotea salga y huya, el que está en el campo no vuelva. Hoy día se enseña de que lo que dijo el Señor Jesús no es verdad, que cuando llegue la ley dominical, ahí vamos a tener tiempo para vender las casas, buscar, plantar árboles que se demora mínimo 5 años. Otra falsa expectativa que me acordé, entre paréntesis. No, si cuando no se pueda comprar y vender, el Señor nos va a mantener así como mantenía Elías y nos va a traer alimento con los cuervos. No, si no hay que preocuparse de eso. Hermanos, yo no sé qué es lo que usted cree o qué es lo que le han enseñado, pero lamentablemente se han enseñado falsas expectativas que después vamos a quedar chasqueados los que no creamos en ellas. Porque el Señor ha dicho que debemos salir al campo y hacer provisión, ser independiente del sistema, porque cuando llegue el problema de no poder comprar y vender va a ser algo en serio, no es un juego ni una broma y que el Señor dijo, no, no te preocupes y en total después yo te voy a alimentar. No es así. En ese pequeño tiempo de angustia que no sabemos cuánto tiempo va a durar, vamos a tener que ser independientes del sistema, porque usted va a tener dos posibilidades, o es fiel a Dios y no cede a la marca de la bestia, pero se muere de hambre. ¿Qué va a hacer un departamento en Santiago? No, es que de ahí viene la falsa expectativa, la presunción, la fe falsa, el engaño. No, si Diosito me va a cuidar, Él me va a traer. Eso no lo dice, hermano, la sierva del Señor ni la Biblia, eso no lo dice. El Señor nos va a alimentar a su pueblo en el gran tiempo de angustia, cuando ya se acabó la gracia. Antes hay una indicación clara del Señor. Debes salir al campo y debes, además porque van a caer las plagas en las ciudades, y debes, entre otras razones, son muchísimas más, y debes ser independiente y aprender a cultivar la tierra. Hermano, cuando yo siembro una semilla para tener una lechuga o para tener una zanahoria, ¿ustedes creen que lo hago porque no tengo dinero para ir y comprar? ¿Ustedes creen que yo digo, no, es que no tenemos dinero, así que no? No, hermano, uno lo hace por fe porque sabe que el día de mañana, que no sabemos cuándo va a ser, que todo va a comenzar con la ley dominical, que ya la estamos viendo. Ese día el Señor nos dijo, aprendan a cultivar la tierra porque después no van a poder comprar y vender. Bueno, tenemos la primera posibilidad de ser mártir, que el Señor no quiere, que nos muramos de hambre, que nuestros hijos no tengan comida por haber sido porfiados y habernos quedado en la ciudad o habernos ido al campo, pero no cultivar la tierra, sino que nos fuimos como de vacaciones, no sé, una vida más tranquila. Pero no aprendimos, acá en el sur tenemos que tener invernaderos, hasta en verano a veces cae helada, en invierno ni hablar por no haber puesto frutales, por no haber sido independiente del sistema cada día más. Entonces, la primera posibilidad cuando no se pueda comprar y vender es que tener que ser un mártir, vamos a tener que morirnos de hambre o recibir la marca de la bestia. Eso no quiere Dios. Hermano, acuérdese de mis palabras, cuando no se pueda comprar y vender y usted no hizo provisión, no se preparó, hay una preparación espiritual que es muy importante, pero también hay una preparación física. Y si no me creen, yo les pregunto, ¿qué le habría pasado a Noé? El Señor le dio la misión de que debía prevenir al mundo y predicar, y lo hizo. Pero ¿qué hubiese pasado si Noé no construía el arca y venía el diluvio? ¿Ustedes creen que Noé hubiese dicho, no, pero yo prediqué mucho, tengo tantas personas que se convirtieron, y qué va a hacer con el diluvio? No, cuando venga el diluvio el Señor me va a dar un arca a mí, así que no le tengo miedo a lo que va a hacer. Hermano, eso no pensó Noé, y segundo, eso no va a ocurrir. El Señor le dijo que debía construir un arca y él lo construyó. El arca hoy día es la salida al campo, la que nos va a proteger cuando venga el diluvio, pero no de agua, sino que el diluvio, este mundo con el tiempo del fin, y usted tampoco va a poder comprar y vender, y es la gran prueba que va a tener que ser fiel. Esa es la primera alternativa, ser un mártir, morirse de hambre,
y a lo mejor con amargura decirle, Señor, pero yo te serví tanto, y mira, y ahora no me puedes mandar un cuervo para que me alimente, y ahí voy a estar sufriendo, chasqueado, quizás mi fe flaquee, y el Señor no quiere eso, el Señor nos está diciendo, prepárate. Y la segunda alternativa es más triste que la primera. ¿Cuál es la segunda? De que usted ceda y usted diga, bueno, el Señor va a entender, ¿qué tiene de malo? Voy a trabajar algunos sábados nomás y voy a ceder y voy a recibir la marca de la bestia porque mis hijos no tienen que comer. Yo no creo que el domingo es el día de reposo, no, sí, yo lo tengo clarísimo. Pero como el Señor no me alimenta y miro para el cielo y no tengo nada que comer, como el Señor no me alimenta, bueno, Señor, tú no me alimentaste, pues así que más encima le echamos la culpa a Él. Esa es la otra alternativa. Hermanos, tomémonos en serio cuando el Señor dice que hay que ser fiel y va a ser la gran prueba cuando no se pueda comprar y vender. Ahí tiene una tercera falsa expectativa, que yo veo por lo menos clarísimo que se ha enseñado en este grupo y que tristemente no se enseña, al revés, se hace que la gente pierda ese interés de salir al campo, de prepararse, de ser independiente del sistema, de creer que se puede vencer el pecado con el poder del Espíritu Santo. Nosotros a lo mejor, hermano, volviendo con el tema de lo que creía el pueblo de Israel, esa falsa expectativa, a lo mejor tampoco, y esto lo hablo por mí, no sé si a ustedes les pasará, a lo mejor no entiendo de que lo que el Señor quiere es librarme del pecado, y a veces anhelo más otras cosas que eso. A lo mejor yo anhelo que el Señor me libre de esta enfermedad que me está acarreando, de este aguijón en la carne, como Pablo 3 veces le clamó al Señor y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Se cree que ese aguijón en la carne era su problema a la vista, pero el Señor no se lo retiró porque tenía un propósito. ¿Y será que yo anhelo tanto que el Señor me sane? Que entre paréntesis no tiene nada de malo porque eso está dentro del corazón del ser humano. Pero, ¿y si le pusiera esa misma fuerza, ahínco, intensidad, deseo, anhelo de ser liberado también del pecado y que el Señor me ayude con su poder a vencer mis defectos de carácter? A veces anhelo que el Señor me saque de la pobreza o que me dé un trabajo que tampoco tiene nada de malo. Lo que estoy tratando de hacer es el énfasis, hermano, de que no será que el Señor lo tenemos solo como el que nos ayude con los problemas temporales de este mundo y no que nos lleve a una limpieza del pecado, que es el gran problema que yo tengo. Mi problema no es la enfermedad, ni que no tengo dinero, ni que estoy sin trabajo, ni nada de la lista puede ser, ni cualquier problema que tenga. No es ese mi problema principal. El Señor puede ayudarme con todo lo demás, pero necesitamos estar en sintonía con el cielo. Vuelvo a leer Mateo 1:21, y dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No es salvará a su pueblo en sus pecados. Mientras ellos pecan, yo me los llevo al cielo. Eso es lo que cree mucha gente, cuál es la verdadera justificación por la fe. Hay otra falsa expectativa, pero ya para qué alargarme. Se cree que yo voy a ir al cielo pecando hasta el último día. Eh, bueno, ¿para qué voy a meterme en ese tema? Se ha explicado tantas veces sobre la verdadera justificación por la fe. Quisiera preguntar, hermanos, este mensaje que se ha leído hoy día, deseado a toda la gente, capítulo 24, el anciano leyó a los profetas. No es que él haya dicho, no, yo tuve un sueño y el Señor me explicó que el Mesías nos iba a liberar del yugo romano. No, no fue eso. Él leyó a los profetas, pero los leyó mal. Leyó lo que él deseaba, lo que él quería.
y llevó a un pueblo, no estoy culpando solamente a ese anciano, porque estaban los rabinos y todos enseñaban eso, pero llevó a un pueblo a no entender la verdadera misión del Mesías y fue tan triste que cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque ellos querían ser librados del yugo romano. ¿Será que yo le estoy enseñando a mis hijos o enseño a mis alumnos? No, si el Señor te va a liberar de la enfermedad, de la pobreza, de tus problemas, de todo. Y no estoy mostrando, que entre paréntesis lo puede hacer, pero también puede que no lo haga, si no pregúntenle a Pablo. El Señor le dijo, bástate mi gracia, cuando le pidió que le sacara ese aguijón en la carne. Pero estoy mostrando cuál es el verdadero motivo, se le ha llamado su nombre Jesús, porque Él liberará al pueblo de sus pecados. Estoy entendiendo que lo que el Señor quiere hacer es limpiarme completamente, que mi carácter sea semejante al de Él para poder tener posibilidad de entrar al cielo. Estoy, gracias a los méritos de Cristo, estoy entendiendo cuál es su verdadera misión. Bueno, hermanos, me gustaría, yo por lo menos el mensaje lo he entendido claramente, me gustaría poder escucharlos, ver si yo a lo mejor en estos momentos estoy teniendo alguna falsa expectativa con respecto a algo que me acomoda, porque se fijaron que ellos deseaban que el Mesías los viniera a liberar del yugo romano, lo deseaban tanto que al final lo terminaron creyendo esa mentira. ¿Será que yo hoy día me estoy aferrando tanto a vivir en la ciudad que le creo cuando los dirigentes y desde la misma asociación general dicen de que no hay que salir y me acomoda tanto esa mentira que no me voy a quedar en la ciudad hasta cuando el Señor diga, total, mi vida depende de Él? Ahí hay una mezcla entre verdad y mentira, porque claro que mi vida depende de Él, pero también debo obedecerlo. ¿Será, hermanos, que estoy anhelando en mi vida que el Señor me libre de la enfermedad, me libre de la cesantía, de la pobreza, de los problemas y de cosas buenas, que me libre, más que me libre del pecado? Por lo menos yo me vi en esa situación reflejado de que puede que de boca lo diga, no, si yo quiero ser limpio, Señor, quiero ser como tú, pero, ahí vienen los pero bueno, con esta naturaleza no se puede. No, pues si eso es lo que enseñan mucho, y aquí también hay algunos hermanos que también enseñan eso. Y hermano, enseñar eso es fatal. Eso nomás le digo, es fatal. Creer que en Cristo no hay poder y creer que la gracia no es tan poderosa como para vencer al pecado y que el Señor primero me tiene que sacar esta naturaleza, es fatal. De hecho, hay texto de la sierva del Señor donde dice que Cristo vino con esta misma naturaleza que usted y yo tenemos, que es naturaleza caída, pero Él no pecó. Bueno, hermano, no sé si alguien quisiera eh, expresar, abrir su corazón, que es lo que el Señor le ha hablado. Yo he abierto el mío y tengo claramente muchas falsas expectativas en mí que deben ser derribadas. Waldo está levantando la mano. Te escuchamos, Waldo. Buenos días y un feliz sábado. Hola Raúl, buenos días y feliz sábado a todos también. Bueno, quería hacer dos comentarios. El primero es que quedarse en las ciudades, en el mejor de los casos, uno puede ser mártir, pero es en el caso menos probable, porque como ya hemos muchas veces también comentado, hay una cita de Ellen White que dice que en las ciudades es 10 veces más difícil formar el carácter, y con un carácter no ajustado, no alineado al carácter de Dios, es 10 veces más fácil probablemente, o 10 veces más imposible, eh, seguir los principios de Dios ante una presión tan grande como no poder alimentarse, por ejemplo, no poder, no sé, em, desplazarse, no poder pagar un arriendo, etcétera. Bueno, eso lo hemos comentado otras veces, pero lo que quería más bien comentar principalmente tiene que ver con otra falsa expectativa, a mi juicio por lo menos, eh, que tiene que ver con la expectativa de que este mundo puede durar
muchos años más. Entonces yo tengo que hacer mi vida como proyectándome hacia, hasta que me muera, ¿no es cierto? Me quedan a lo mejor tantos, dependiendo de la edad de cada uno, ¿no es cierto? Tiene una proyección de vida. Y, y los que tienen hijos pequeños, ¿no es cierto? Tienen que irlos encauzando para que estudien una carrera, etcétera. Pero yo creo que eso es una falsa expectativa. ¿Por qué? Perdón. Porque resulta que se ha dicho no solamente una vez, sino que decenas de veces de que este mundo tiene un plazo de 6.000 años. Y eso es algo que muchas veces no se menciona mucho, tal vez ahora más, porque pareciera ser un discurso de movimientos disidentes y que por lo menos dentro de la iglesia yo nunca lo he escuchado, así en un sermón o que venga de las autoridades. Pero si bien no lo he escuchado ahí, en la palabra inspirada, tanto en la Biblia como en los escritos de Elena de White, ese es un mensaje claro y recurrente. No se da una fecha exacta, ¿cierto? Pero sí se da un rango bien acotado de tiempo para que se cumpla ese periodo, y en ninguno de los casos eh, se nos da más de 10 años de plazo, 12 años de plazo, 15 años de plazo, de acuerdo a los escritos inspirados, en los cuales creemos. Entonces yo creo que también eso es corremos el riesgo ahí de no tomar en cuenta esta, este mensaje de Dios, eh, y proyectarnos de manera que no corresponde. Al contrario, se nos ha dicho que los enemigos de Dios, ¿cierto?, trabajan de una manera silenciosa en en las sombras, pero que van a dar un golpe resuelto cuando esté todo armado. Y ya vemos que se está armando todo, así que falta solamente el golpe resuelto. En otras partes nos dice, Sorpresa abrumadora, eh, dice. va a haber una sorpresa abrumadora, justamente el mensaje que quería compartir, ¿no? Que esto va a ser así en forma repentina, dice en la Biblia, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Y quién levanta el estandarte de la paz y la seguridad? Las Naciones Unidas. ¿Y quién está ahora tomando el control de los gobiernos de prácticamente todo el mundo? Las Naciones Unidas. Entonces, no sería raro que se refiera a eso cuando este control, cuando esta institución, ¿no es cierto?, que promueve la paz y la seguridad según ellos, ¿cierto?, en su eslogan por lo menos, toma el control de los países, venga esta destrucción repentina o esta sorpresa abrumadora. o, o también en otras partes nos dicen que va, se nos va a sorprender con con la caída de bolas de fuego, como, según lo entiendo yo, como el primer juicio de Dios, e incluso se nos dice dónde van a caer, también en forma repentina. Entonces, eh, también he escuchado por ahí un tema que decía, eh, en muchos de los casos que prefiguran la destrucción final y los tiempos finales del mundo, el mundo transcurría en forma normal hasta que en forma repentina sucedió el evento. Por ejemplo, lo que tú comentabas de Noé, El diluvio, hasta el claro. día previo de que... ¿Perdón? Sí, el diluvio, correcto. Sí, disculpe. Exacto, el diluvio. Hasta el día previo a que cayeran los primeros goterones, todo transcurría normal. Por eso la Biblia dice estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque la vida no había cambiado mucho. Solamente quienes lo entendían por la fe podían, digamos, estar, digamos, conociendo lo que iba a suceder, ¿no?, o preparándose, o estando, digamos, colocándose a punto. Lo mismo con Sodoma y Gomorra. Entonces, si eso Jesús mismo con esas historias prefiguró lo que iba a suceder ahora, ¿por qué teníamos que pensar que iba a ser distinto? Que no vamos a estar en una
en una vía rutinaria y que de repente va a haber algo, ¿no es cierto?, un detonante. Aquí sabemos que no va a ser de golpe que va a venir Jesús, sino que tienen que ocurrir ciertos procesos, pero que el detonante para que todo esto ocurra sea repentino. Y el tiempo de gracia ya sabemos que se acaba primero para los adventistas. Entonces yo creo que es una falta de expectativa, ¿no? El creer, ¿no es cierto?, que hay que proyectarse por mucho tiempo o que no sabemos el tiempo, ¿no? Eso también es una falsa expectativa, porque sí lo sabemos. Entonces yo creo que ahí hay otra falsa expectativa, Raúl, que sería bueno mantenerla como más vigente, digamos, porque no, es un tiempo que se nos está viniendo encima. Eso, Gracias, Waldo, muy bueno tu comentario. Mira, de acuerdo al orden que tú hablaste, yo realmente tengo dudas con respecto a si uno se queda viviendo en la ciudad y cuando llegue la gran prueba y no se pueda comprar y vender, y para no recibir la marca de la bestia, si es que yo voy a seguir, si es que yo voy a ser fiel y voy a ser mártir. ¿Y por qué tengo esa duda? Porque hoy día ante problemas muchísimo menores, donde ni siquiera mi vida está en juego, a veces no paso las pruebas. Y pensar ingenuamente que si en lo poco no he sido fiel, en lo grande, cuando sea todo el mundo contra uno, los hermanos, la familia, todo el entorno esté todo agitado el mundo, que yo ahí voy a ser fiel. ¿Quieres un ejemplo de eso, Waldo, que tú lo has predicado también? El tema de la vacuna. ¿Cómo el Señor permitió que a través de esa, que no es ni vacuna, se hizo podríamos decir que fue como un pequeño examen, donde la gente estaba haciendo, bueno, además que hasta la misma iglesia tomó la postura contraria a la voluntad del Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nunca la gente se debe haber vacunado. Pero hasta la iglesia incentivó, no obligó, pero sí incentivó a vacunarse. Y como la gente se guía muchas veces por los dirigentes, otro gran error, cuando no hay un escrito está, y, y la gente dijo no, para poder tener acceso a poder movilizarme, poder salir, se puso la vacuna contra la voluntad del Señor, porque esa no era una vacuna, claramente. No se decía cuál era los ingredientes, eran secretos. Había que firmar, el gobierno de Chile firmó y todos los gobiernos de que nadie se hace responsable. Usted no, si usted en este momento o un pariente tiene una enfermedad que no tenía antes de ponerse la vacuna, no puede mandar a nadie. Claramente el Señor dio, eso ya lo hemos hablado, pero lo pongo como ejemplo. El Señor dio que el protegernos de ese virus era a través de productos naturales. Bueno, ahí podemos ver claramente, Waldo, de que si en lo pequeño, ante una que yo no podía poder andar más de 200 kilómetros porque me pedían el carnet de la vacuna y había que, yo por ejemplo, desde Temuco para ir a Santiago tendría que tomar dos o tres buses. Es incómodo, pero prefiero hacer eso a que mi cuerpo se llene con algo que es sospechoso y que ya no es sospechoso, sino que está comprobado que ha tenido efectos nefastos. Entonces pensar que los que se queden en las ciudades, no, yo voy a ser mártir, como una vez una hermana dijo, no sabe lo que dice, no sabe. Pero bueno, eh, ese es uno de los comentarios. El segundo, clarísimo, Waldo, la gente hoy día, y yo a lo mejor soy el primero, no entendemos los tiempos que estamos viviendo y creemos que esto tiene para mucho más. Creemos, no, si la venida del Señor Jesús todavía falta. Y no es que le estemos poniendo fecha a la venida, algunos le ponen 2027, 2031, no, no tiene nada que ver con fecha, son las señales, cómo no logro ver las señales. Y no es un tema de fecha, es un tema, bueno, fuera de que la Biblia dice que fueron 6.000 años de pecado y ya los 6.000 años se están cumpliendo. Fuera de eso, que no vamos a llegar a 7.000, ni 8.000, ni 6.500, fuera de eso, son las señales las que gritan, si no es que uno esté inventando, o sea, cómo ustedes nos han dado cuenta que la imagen de la bestia ya se está formando, cómo el protestantismo apóstata le está dando la mano a Roma y cómo ellos van a pedir la ley dominical, cómo el Señor está deteniendo los vientos, cómo la vida en las ciudades ya no se vive, la violencia, la depravación, cómo el homosexualismo ha crecido. O sea, son tantas las señales, podría estar todo el día hablando, enfermedades, guerra, de todo, terremotos, que la gente no quiere ver, no queremos ver, estamos ciegos. ¿Y por qué no queremos ver? Creo yo que entre otras cosas es porque
no anhelamos tanto ser liberados del pecado, sino que queremos más que el Señor nos libere de los problemas terrenales, mundanales que tenemos. Claramente Waldo es así, las señales gritan que la venida del Señor es inminente y nosotros no los queremos ver y nos proyectamos como para muchos años más. Y a propósito de eso, Waldo, y a ustedes, hermano, Jairo está levantando su mano, le vamos a ceder al tiro, pero quiero antes decir otra falsa expectativa que me acordé. Pueden haber muchas más, ustedes me pueden decir, pero por lo menos la que yo he escuchado o la que es muy común. Esta, no, si el comer y el beber, la reforma pro salud no tiene nada que ver con mi espiritualidad, con la salvación, nada que ver. No, eso lo dejó el Señor para que vivamos más, para que no nos enfermemos, estemos más sanitos, pero no tiene nada que ver. Separa las cosas. La reforma pro salud, lo que tú comas o bebas, no influye en tu espiritualidad. ¿Han escuchado eso? No voy a dar nombres, pero hay evangelistas muy conocidos en la iglesia adventista donde enseñan eso. Tristemente lo enseñan. Acá se está leyendo libros sobre consejos sobre el régimen alimenticio, la hermana Janet, la hermana Lidia, donde Cristo claramente dijo, donde la profeta dijo las palabras de que lo que yo como y beba influye directamente. Si usted sigue comiendo carne, dice que desata las pasiones más viles y usted a lo mejor le está pidiendo al Señor que le dé poder para vencer algún problema que tiene en su sexualidad o infidelidad o adulterio y no entiende que la comida influye directamente en su espiritualidad y en su mente. Bueno, ahí tiene otra falsa expectativa donde hoy día se enseña, no, hermano, mire, si nosotros dejamos la carne o dejamos el café o dejamos todo lo que el Señor nos pide en la reforma por salud y no solo la comida, sino que también el ejercicio, el aire libre, el tomar agua en vez de tomar pues, gaseosa o bebida. No, eso no tiene nada que ver con mi espiritualidad, yo no influye. Ahí tiene otra, Waldo. No sé si estás de acuerdo o si los que han hablado, la hermana Lidia, a lo mejor tiene más autoridad, pero la sierva del Señor dice que es tan pecado violar las leyes de los 10 mandamientos como violar las leyes de la salud. Ahí tiene otra falsa expectativa que se dice, no, si no, no es problema, si usted puede seguir comiendo lo que sea, eso no es problema. Bueno, eh, hermano Jairo, usted tiene levantada su mano, lo escuchamos. Sí, hermano Raúl, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por compartir ese tema. Eh, yo solamente quisiera llamar la atención a un aspecto del tema que considero crucial y es que, bueno, en primer lugar, considero muy acertado estudiar la vida de Cristo como un mapa por el cual nosotros también tenemos que pasar. Nosotros tenemos que pasar exactamente por los mismos eventos por los que pasó Cristo. Y, y no podría ser de otra forma si nosotros estamos destinados por el cielo a reflejar plenamente el carácter de Cristo. Y el carácter se muestra en los hechos, en los actos. En realidad la vida de Cristo es una especie de profecía de lo que va a vivir el pueblo de Dios en el fin del tiempo, incluyendo todo, incluyendo el sacrificio, incluyendo la muerte de Jesús, incluyéndolo todo. Bueno, en ese sentido es que quiero resaltar lo que creo que es el aspecto más crucial y que usted también lo expuso en un momento. Jesucristo no se paró al frente de la gente y le dijo, saben, están equivocados porque ustedes creen esto, pero en realidad es esto otro. Y en realidad están todos ciegos ustedes porque aquí y acá, ¿no es cierto? Sino que Jesucristo simplemente se dedicó a combatir el error presentando la verdad. Y no solamente presentándola en palabra, sino viviéndola. Y
aunque Jesucristo con su sola vida reprendía y reprochaba la vida falsa de los líderes espirituales falsos, sin embargo, em, lo que más fuerte hablaba era un ejemplo de vida piadosa que él tenía. Y, y yo creo que haríamos muy bien en copiar ese ejemplo, en proponernos vencer el mal con el bien. Y, y cuando yo digo bien, no me refiero a exponer la verdad, entre comillas, porque creo que deberíamos pensar muy bien en qué consiste la verdad. La Biblia nos enseña que, aunque verdad es decir cosas correctas, sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero la verdad central en la cual gira toda la escritura es una persona, no un conjunto de ideas, sino una persona. De hecho, el mismo Evangelio nos enseña que la ley escrita en piedra ha de ser quitada para dar lugar a la ley escrita en la carne, en el corazón. Y esa figura no es otra cosa que la enseñanza de que la verdadera ley se muestra en la vida y no en un conjunto de ideas o en un conjunto de predicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo haciéndole frente al mal con su vida, podemos ver una profecía de lo que Dios pretende hacer también con su pueblo en este tiempo. Y creo que es muy bueno que tengamos la vista fija en ese hecho, en realidad, en esa persona. Porque si nosotros seguimos el ejemplo verdadero de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que nuestra obra no consiste en descalificar, atacar, ah, condenar, eh, buscar controversia, eh, etcétera, etcétera. Aunque la controversia va a venir por sí sola, porque la Escritura nos dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, todo el que quiera hacerlo, padecerá persecución, ¿no es cierto? A Jesús lo echaron de la propia iglesia de sus papás, porque cuando Jesús estaba diciendo eso que usted leyó, hermano Raúl, no nos olvidemos que esa era la sinagoga donde él había ido cuando era niñito, y allí estaban los abuelitos que a él lo conocían. Jesucristo había sido parte de esa iglesita, y, y esa misma iglesita fue la que trató de matarlo, porque esa es la verdad. Lo llevaron a un despeñadero con la intención de echarlo abajo. Y eso le pasó a Jesús. Y eso nos va a pasar también a nosotros. Pero el hecho de que eso le haya pasado a Jesús demuestra que Jesús seguía en contacto con esa gente. Jesús no les dio la espalda en ningún momento. Claro, se tuvo que ir de ahí por razones obvias, ¿no? Porque lo querían matar. Pero la Escritura cuenta que después Jesús volvió a ese lugar. Y claro, no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él, pero igual volvió. Nunca los abandonó. Y el Señor Jesús se alejaba del peligro, pero se alejaba porque el Padre le había mandado que no expusiera su vida inútilmente y que fuese prudente, pero no porque ya considerara que ellos estaban perdidos y que no tenía caso seguir trabajando con ellos, sino que Jesús siempre, siempre siguió alargando la oportunidad de, de buscar el arrepentimiento de todas las personas, inclusive los más duros de corazón. Por eso es que volvía una y otra y otra y otra vez a discutir con los mismos fariseos. Nunca Jesús hizo una cosa tal como cuando veía acercarse a esos grupos de fariseos y de escribas,
entonces decir, ya, a ver, discípulos, vámonos de aquí porque esta gente, ustedes saben, viene a puro buscar controversia, así que vámonos. Ya llegaron, así que vámonos. No, Jesucristo nunca hizo eso. Jesucristo se mantuvo hasta el final en contacto con toda la gente de su pueblo. Nunca Jesucristo formó una especie de bando dentro de su pueblo. Eso se dio naturalmente. Naturalmente las personas se excluyen del reino de Dios y naturalmente las personas que quieren ser parte se incluyen. Pero Jesucristo nunca hizo una separación arbitraria. Jamás lo hizo. Y en esas cosas yo veo tan importante que nosotros veamos su ejemplo y que veamos cuál fue su manera de actuar. Jesucristo es nuestro ejemplo y la forma en que Él enfrentó la crisis es la forma en la que nosotros también hemos de enfrentarla. Por eso es que es tan importante que busquemos tener su carácter, que no tan solo entendamos las verdades que Él enseñó, sino que vivamos esas verdades de la forma que Él las vivió. Cuán importante es que no saquemos la vista de eso. Solo eso quería recalcar. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Jairo, muchas gracias. Claro que sí, pues el método del Señor fue desenmascarar el error, las tinieblas, con la luz, con la verdad, como un escrito está. Por eso muchas veces cuando uno escucha a alguien decir o afirmar algo que no está escrito ahí, uno tiene que pedirle a la persona que no diga yo creo o me parece, sino que mostrar un escrito está. Y uno con oración, el Señor le va a mostrar si es que ahí está la verdad o no. Eh, no sé si alguien más quisiera comentar algo respecto a lo que hemos leído hoy día, las falsas expectativas. Ya se han mencionado, creo que mencioné 4, Waldo mencionó una más, 5. Hermana Lidia, usted está levantando su mano. Buenos días, la escuchamos. Buenos días, hermano Raúl, y buenos días a todo el grupo. Eh, bueno, ese punto, ese tema que usted planteó hoy día, eh, nosotros acá en casa lo hemos conversado en diversas oportunidades. Bueno, mi madre contó tiempo atrás un testimonio, si se puede llamar así, que cuando nosotros eh, salimos de la ciudad para ir a una zona intermedia, no campo directamente, estábamos viviendo en el sector de las Mariposas, donde está la universidad. Y, eso fue hace ya como, van a ser como 7 años más o menos, sí, 7 años, casi. Y en ese tiempo Dios dio la oportunidad primero de salir ahí hasta poder construir acá en el campo. Y, y como yo me tenía que venir por trabajo eh, con mis niñas, mis padres se vinieron también al poco tiempo que yo me vine para ayudarme con el cuidado de ellas en ese momento, para que no tuviera que yo enviarlas a la cuna o les tuviera que estar cuidando una niñera y personas que no tienen una percepción de la Biblia quizás o otra manera de pensar, ¿ya? Era como el mal menor en realidad, en ese momento, y que yo tenía que trabajar. Bueno, el asunto es que llegando acá mi papá siempre había tenido una mentalidad de hacer mucha obra misionera, siempre le ha gustado eso, la obra misionera, dar cursos bíblicos, grupos pequeños. De antes que la iglesia empezara con los grupos pequeños, en casa ya se hacían grupos pequeños. Entonces, desde que yo era niña. Entonces, llegando acá, mi papá le dijo a mi mamá, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Le dijo, si aquí está lleno de teólogos, está lleno de gente estudiosa, ¿y a qué le vamos a enseñar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a tener que ir a buscar gente más lejos? Pero una vecina, ella les invitó a un grupo pequeño donde habían pastores, misioneros, jubilados. Y ahí mis papás empezaron a hablar
de Reforma Pro Salud, porque ellos querían ese tema. Y se dieron cuenta que había una gran necesidad dentro del pueblo de Dios, por lo menos de ese tema, de la Reforma Pro Salud. Después se dieron la oportunidad en otros grupos y así, y, y empezó a llegar gente a casa, eh, porque le pasaban el dato que la hermana Lidia sabía dar unos tratamientos, que podía ayudarle, pastores, familiares de pastores, esposas de misioneros, de profesores, etcétera. No porque nosotros anduviéramos buscando, sino que se da la oportunidad. Después de iglesia también, donde asistían mis papás, que había que hacer algunas charlas, cursos, talleres, etcétera. Y no es que uno se crea más que el resto, pero nosotros venimos tratando de seguir el mensaje de la Reforma Pro Salud, por lo menos mis papás, digo yo, porque yo también fui bien, en su momento, bien esquiva a ese tema, pero desde que yo era chica, o sea, mis papás siempre eran como los únicos que andaban allá en la iglesia en el norte cuando nos fuimos a vivir ahí, hablando de esto, de Reforma Pro Salud, y eran como mirados así, casi como disidentes, porque la gente de ese tiempo no le importaba mucho este tema, había harta oscuridad en este tema. Y ellos fueron bien persistentes, ¿ah? Porque eran como los raros, como los que ahora yo creo que hay mucha más gente que le interesa este tema. No es la mayoría, pero sí mucha gente. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, acá se dio esa oportunidad de trabajar fuertemente en ese punto antes de que viniera el COVID. Porque cuando ya vino el COVID se cerraron muchas oportunidades, presencialmente por lo menos. Y ahí empezaron a abrirse las puertas por estas vías así remotas. Entonces, hermano, yo creo que el enemigo evidentemente está trabajando en forma ardua para mantener al pueblo de Dios dormido, para mantenernos dormidos, cegados, eh, tenernos sumidos en nuestra propia idea, complacencia, porque es más fácil, pues, hermano. O sea, ¿qué es más fácil? Vivir cómodamente como supuestamente vive el mundo, es buscar excusa para no salir al campo o para no dejar nuestros trabajos, que es algo que muchos de nosotros, yo creo que aquí es algo que nos falta todavía de salir de Babilonia completamente y dejar los trabajos a tiempo completo, remunerados, con una seguridad económica. eh, el otro día me llegó un audio del pastor Restrepo, no sé si alguno de ustedes le habrá llegado, que decía, yo no he salido al campo, decía. Usted salió al campo, decía, yo no he salido al campo y llevo, no me acuerdo si decía 20, 30, no me acuerdo cuántos años viviendo en el campo, decía. Entonces, hacía referencia a que nosotros muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, como nosotros entendemos, pero el Señor es bien claro cuando dice que nosotros tenemos que aprender a tener una dependencia absoluta de Él y a vivir por fe. Y yo creo que eso es lo que mucho nos falta todavía, por lo menos a mí fuertemente me ha estado hablando el Espíritu Santo respecto a ese punto y respecto a muchos otros puntos más, en los cuales uno dice, ¿por qué yo he fallado en esto? ¿Por qué mi carácter no se ha pulido en esto? Eh, por lo menos a mí eso es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo el último día. ¿Por qué mi vida tuvo tal y tal traspié, por ejemplo? ¿O por qué todavía este punto es problema para mí? ¿Por qué? Y a la final, por lo menos en mi caso personal, lo que yo he entendido es que me falta amor. O sea, me falta amor por Dios, porque si yo amo a Dios, yo voy a querer obedecer y hacer y ni voy a pensar. Pues ahí como los discípulos cuando el Señor los llamó, ¿cierto? Y les dijo, sígueme, dejaron la red y siguieron. Ellos tanto amaron a Cristo en ese momento, tan fuerte fue su convicción que no tuvieron temor a dejar trabajos sencillos en el caso de los pescadores o trabajos mucho más remunerados en el caso de Mateo, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos en una falta de amor al Señor, nos falta amor por el Señor. Nos falta que el Espíritu Santo haga esa obra de purificar nuestro carácter, porque cuando amamos a Dios vamos a querer hacer todo lo que Él hace y vamos a dar los frutos del Espíritu y vamos a tener ese tino que decía Jairo, ¿cierto? De poder no estar con un espíritu de crítica a los demás o no creerme conciencia del otro, sino que simplemente dar las verdades con amor y querer que el otro comprenda lo que yo estoy comprendiendo, que a veces creo que me la sé toda y en realidad no sé nada todavía, porque Dios todos los días me tiene que enseñar más cosas, ¿cierto? Ir a la presencia de Cristo. Todas estas cosas que usted menciona, hermano Raúl, todas estas falsas
ideas, finalmente lo que hacen es bloquearnos de lo verdadero. Porque como decía Waldo, vivir en la ciudad te hace 10 veces más difícil poder comprender lo espiritual. Por lo tanto, si yo no hago caso a todo esto que usted está mencionando, que pueden ser eso y muchas más cosas, porque todos con la ayuda del Espíritu podemos ir viendo más cosas en las cuales hemos tenido ideas preconcebidas o ideas enseñadas en nuestra propia denominación que son falsas, que finalmente lo que hacen, el objetivo que ha tenido el enemigo es tenernos bloqueados, tenernos dormidos, enfocarnos en otras cosas que no son las verdaderas, las importantes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no venga el Señor pronto, porque nosotros mismos estamos poniendo la piedra de tropiezo al no obedecer y al no estar preparado por el Espíritu de Dios para dar el fuerte pregón, porque si nuestro pueblo está dormido, no estamos preparados, hermano. Y si fuéramos, aunque sea unos poquitos más que de los que somos aquí, tratando de hacer esto y que Dios hiciera una obra en nosotros, este mensaje de tercer ángel ya se hubiese predicado hace rato y Jesús ya hubiese venido, hermano. Por lo tanto, nosotros mismos estamos bloqueando con nuestra incredulidad que Cristo venga. Y no nos damos cuenta y estamos todos los días viviendo de la misma manera y ni siquiera hacemos planes por último para cambiar un poquito esto de estas realidades que tenemos, que nos bloquean del Señor. Y nos gusta, pues nos acomodamos al mundo al final. Y realmente amamos la venida de Cristo, realmente queremos que el Señor venga. Quizá hay hermanos que quieren tanto que Cristo venga, que andan como poniendo fechas, ¿cierto? Se han equivocado en eso, han sido criticados, especulando. Pero también es cierto lo que menciona el Espíritu de Profecía, y habla de los 6.000 años de pecado y no va a ser un tanto más que eso. O sea, evidentemente ya no queda mucho, hermano. No es que a lo mejor la fecha haya que estarla poniendo fija, pero estamos a las puertas y vamos a ser, vamos, esperemos estar nosotros ahí tan poquito, si es que llegamos a estar ahí, porque dice que es mínimo el porcentaje de quienes están preparados, hermano. Por lo tanto, en este minuto, todo lo que usted habla, hermano, yo creo que tenemos que hacerlo eh, en forma individual, cada uno, mirarse cómo está uno y obviamente procurar no enojarse ni ofenderse si los demás los vemos que están más dormidos, o si vamos a la iglesia y vemos que a lo mejor el mensaje que se da ahí es como, escuchaba yo muchas veces, leche materna, ¿cierto? Yo quiero ir a escuchar alimentos sólidos y escucho pura leche materna. Entonces, ¿para qué? Mejor no voy a la iglesia. No, pues, hermano, si la palabra dice que hay que congregarse, estando en las posibilidades. Pero si yo tengo que ser un aporte, porque yo no puedo ir a criticar que la iglesia está toda mal y yo qué hago, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy hablando cuando tengo que hablar? ¿Estoy haciendo a lo mejor un trabajo más individual de hacer despertar a mi hermano porque de repente a lo mejor no te van a dar púlpito? Porque están tan dormidos que te ven tan raro que no te quieren dar púlpito, ¿ya? Pudiera pasar, pudiera pasar, hermanos, pero aún así nunca está prohibido que por lo menos gracias a Dios todavía no estamos en esa etapa, no está prohibido que nosotros le conversemos a los hermanos de la iglesia, que visitemos a los hermanos, que los amonestemos, que conversemos nuestras inquietudes, así como otros nos pueden enriquecer a nosotros y que tengamos ese espíritu de, de, de unidad que tiene que haber en los hijos de Dios. Y si hay problemas, y si alguien te critica, bueno, uno con oración y con humildad de Cristo tiene que seguir adelante, hermano, no ofenderse, porque también eso es lo otro, que muchas veces, como decía Jairo, queremos que nosotros todos piensen como uno y no estamos dispuestos a aceptar si alguien tiene una opinión contraria. Pero Jesús no era así, Jesús quería que la gente se abriera los ojos y se esmeraba en el rebelde, en el pecador, y Jesús es así, es distinto. Entonces nosotros necesitamos contemplar a Cristo para poder enfrentar esta etapa, hermano. Porque así como Cristo enfrentó esto, es lo mismo que estamos enfrentando ahora y va a ser mucho más si estamos presentes. Que el Señor nos ayude para poder ser realmente obedientes a su voz y aprender a tener una entrega total al Señor. Que pasen un lindo sábado. Gracias, hermana Lidia. Qué hermosa la obra que hacen sus padres. Mm, yo diría que no es solo la reforma pro salud, también es la obra médico misionero. Ahí tiene otra falsa expectativa o falsa idea, como dice usted. Y de hecho su mamá, la hermana Luz, acá ha dado testimonio como ella no quiso ir para sanarse a través de la medicina alópata. Y cómo tristemente hoy día la iglesia se ha inclinado hacia la medicina alópata. ¿No me cree? Vea lo de la vacuna, cómo la iglesia incentivaba a vacunarse en vez de incentivar proteger el sistema inmunológico,
a través de productos naturales. Pero qué hermosa obra hace su padre realmente, que es una mezcla entre la reforma pro salud con la obra médico-misionera, que es la que todos debiéramos estar haciendo. Y cómo tristemente hoy día se cree que la obra médico misionero no es efectiva, no creemos en lo que dice la sierva del Señor. De hecho, en los hospitales adventistas se ha sacado todo lo que es la obra médico misionero con productos naturales y se han vuelto al mundo, digo yo, alópatas 100%. Hermano, El testimonio de su... sí, frente a eso que usted dice, bueno, la aplicación de la reforma pro salud es la obra médico-misionera, porque reformo yo mi vida, pero no puedo ser egoísta para mí nomás, porque eso no es el evangelio, ¿cierto? Pero aquí son varias reformas, no, no es solamente la pro salud, ¿cierto? La reforma del vestir, de la educación, y tantas cosas de las cuales está en debe nuestra institución, pero tenemos que predicarla porque, porque la verdad del mensaje del tercer ángel va acompañada de las reformas. O sea, si nosotros no vamos en el entendiendo, brazo derecho. claro, y claro, reforma pro salud, pero también hay otra reforma, la reforma industrial, o sea, en la medida que el enemigo ha ido trabajando, ¿cierto? Engañando al mundo, porque, por ejemplo, ¿qué hizo el enemigo en esta última década, en estos últimos más de 100 años? Empezó a meter su reforma industrial, pues, donde se hizo común y normal la alimentación a través de puros alimentos procesados, puros alimentos adulterados, que nos Transgénico, transgénico. claro, y, no, y procesado, hermano. O sea, el hecho de que algo se procese en la industria es sutil, porque primero uno dice, ya, yo la proceso, la pasteurizo, ¿cierto? Para que dure más. Pero al final no es solo eso, es añadir un montón de aditivos tóxicos y transformar los alimentos originales que Dios dio en alimentos que nuestro ADN no es capaz de procesarlo. Entonces, el enemigo ha trabajado fuertemente a través de la industria y de la farmacéutica y el pueblo de Dios tiene que trabajar con los métodos de Cristo. Pero nosotros estamos dormidos porque es más cómodo comer lo que entrega Babilonia, sanarse con lo que entrega Babilonia, vestirse con lo que entrega Babilonia, cuando la hermana Juárez da consejos claros cómo debería ser nuestra vestimenta, no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de salud. Pero nosotros a veces Mm, no lo entendemos porque ella habla de que las mujeres, por ejemplo, y yo no me creo ejemplo porque yo no sé mucho coser, ¿ah? Pero dice que la mujer debiera saber preparar ropa, ¿verdad? Saber preparar su ropa, saber escoger una tela quizá de algodón que no sea transpirable. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, compramos la ropa más barata, la ropa china, y que no es la más saludable, por mm, ejemplo. Y son cosas que nos van a pesar, porque ¿qué va a pasar cuando no podamos comprar ni vender y no sepamos remendar una ropa? O no sepamos a lo mejor usar, tejer algo, ¿ya? Sacar de la naturaleza para preparar algo. El otro día alguien me hablaba de una planta, no me acuerdo bien de la planta, pero me hablaba de una planta, yo soy media mala para los nombres de las plantas, pero de un árbol que hay que tener para poder hacer ropa o hacer tejido al tiempo final. Entonces son cosas que nosotros deberíamos estar en la práctica aprendiendo no solamente querer salir al campo, sino estar aprendiendo cómo plantar, ¿cierto? Cómo tener mi alimento, cómo obtener mi alimento, cómo hacer mi alimento casero. Pero ¿qué escuchamos hoy día en el pueblo de Dios? No, pero es que eso quita mucho tiempo. Yo no tengo tiempo para estar preparando un pan en casa. No tengo tiempo para estar cocinando esto porque estoy ocupado. Y en realidad nos ocupamos tanto de las cosas que no tenemos tiempo para hacer las reformas en nuestra vida en forma práctica. Y eso es lo que el Señor nos hace llamado, estudiar los testimonios, porque ahí están en los testimonios están las instrucciones claras para estos tiempos, prácticas, y ir aplicando de a poquito. A lo mejor no me va a costar hacer 10 reformas al mismo tiempo, pero pues tengo que partir con una, con dos, y preocuparme de eso, de la salvación, porque ya están tan cercanos los tiempos que es algo teórico práctico aquí. O sea, yo teóricamente busco la palabra, estudio, pero si no aplico, estoy siendo inconsecuente. Entonces, esa reforma que dice usted, hermano, es parte de este mensaje y es lo que nosotros debiéramos estar enseñando correcto. y estar promoviendo. Y si la iglesia se opone, no importa, con un escrito está, hermano, no hay que ofenderse, con un escrito está. Y no va a faltar la gente sincera que sí va a querer escuchar. Por ejemplo, ha pasado una iglesia de un hermano amigo mío que él predica Reforma Pro Salud así mucho, y formaron una iglesia, él fue como pionero ahí, y los hermanos eran así como porfiados los hermanos, pues no, que esto no se nada que ver, que esto no es para estos tiempos,
¿Y qué empezaron a hacer? A ganar gente para el Señor a través de los tratamientos. La gente se sanaba y se bautizaba, sí, agradecimiento, o sea, cáncer sanado, le daban un curso bíblico, se bautizaban. Y la iglesia empezó a formar más del 70% de los miembros de la iglesia, hermanos que ganados por la Reforma Pro Salud. ¿Usted cree, hermano, que en esa iglesia no van a enseñar la Reforma Pro Salud si la gente se ganó por ese medio? Entonces nosotros tenemos que dar más fruto en nuestra forma práctica. Yo creo que esa es la manera. Y si en un lado, como te cierras la puerta, bueno, como dice la palabra, sacude tus pies y ándate. O sea, no en todas partes nos van a recibir bien. Pero uno tiene que hacer lo que Dios te está diciendo, donde Dios te dé la oportunidad, porque la obra es de Él, no es de nosotros, hermano. Eso es lo que quería agregar. Muy claro, hermana Lidia, muchas gracias. Quisiera pedirle, si es posible, ese audio me interesó del pastor Restrepo que usted mencionó, si lo puede enviar al grupo de WhatsApp para poder escucharlo, se lo agradecería. Y Ya. lo otro que quiero dar las gracias, hermana Lidia, y a todos los hermanos, somos 38 creo, porque el Señor comenzó esta obra como iglesia en casa. La iglesia en casa, escribe Pablo de la hermana de Lidia, no la Lidia roja que conocemos, sino que otra Lidia, y levantó iglesia en casa en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Y como en el tiempo del fin, el Señor ha vuelto a que sea iglesia en casa y además tenemos iglesia en casa por Zoom, por internet, donde tenemos acceso a otras personas. Y doy las gracias al Señor porque a través de esa pandemia y después que con la vacuna no se podía, si usted no tenía vacuna no podía, no lo dejaban entrar en la iglesia adventista, como el Señor levantó, no le voy a poner nombre ministerio porque queda muy grande, pero levantó una pequeña luz a través de Zoom, donde podemos cada día sábado a las 11 de la mañana, hora de Chile, o sea, 4 horas más o menos, poder escuchar las verdades que no se escuchan en otras partes y cómo los hermanos también se están instruyendo en estas verdades como la que hablamos hoy día. Doy las gracias por ello. Hoy día a las 11 de la mañana aprovecho de invitar nuevamente esta predica el hermano Jairo y también esa es una iglesia, no es una gran catedral, dice, ni la iglesia establecida, dice la sierva del Señor, pero donde hay 2 o 3 más reunidos, ahí está el grande y sublime, dice, ahí está el Espíritu Santo. Iglesia en casa, iglesia por Zoom, también son luces que el Señor ha levantado. Bueno, hermano, ya son 10 para las 7 de la mañana, agradecemos a todos, agradecemos al Señor por el mensaje que nos ha dado y que podamos cada uno meditar. Ahí está el texto del deseo de toda la gente. Eh, Quería leer rápidamente las consecuencias y cómo el Señor trató las falsas expectativas o las falsas ideas, como dice la hermana Lidia. En Lucas 24, en el camino a Emaús, del versículo 13 en adelante, conocemos la historia de estos 2 personas que iban caminando y que iban desalentados porque no se cumplieron las expectativas, y el Señor Jesús se le unió en el camino. Uno de ellos se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y miren lo que dice ahora el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, Él era el que nos iba a quitar el yugo romano, y estamos chasqueados, desilusionados, tristes, y no sabemos qué hacer. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 25. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús ante nuestras falsas expectativas o ideas cuando hay un escrito está claramente? Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Será que el Señor me está diciendo eso hoy día a mí? Que soy insensato y tardo de corazón para creer todo lo que está escrito a través de la sierva del Señor y de la Biblia. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No está revelado eso, decía el Señor Jesús? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Claramente, hermanos, existen falsas ideas, falsas expectativas que nos va a afectar
nuestra fe en el Señor nos va a hacer tambalear, vamos a quedar chasqueados si es que la seguimos creyendo. Por eso la invitación es hoy día a que cada uno, hoy día es sábado, están invitados a las 11 de la mañana al sermón del hermano Jairo, pero en la tarde cada uno puede sentarse debajo de un árbol o sentarse en silencio, leer la palabra y decirle: Señor, muéstrame cuáles son esas falsas expectativas, yo te abro mi corazón, cuáles son mis temores, por qué las creo, por qué creo, tengo miedo de dar ese paso, y el Señor responderá. Ya, hermanos, los invito a que nos pongamos de rodillas. Vamos a terminar esta madrugada de oración orando para que después cada uno pueda hacer su culto personal. Oremos. Querido Padre y nuestro Dios, yo quiero darte las gracias porque hemos escuchado claramente tu voz. Tú quieres protegernos de los desengaños, de los chascos, de pensar cosas que tú no has dicho, aunque nos estén enseñando dirigentes o ancianos, y que podamos creer claramente tu verdad pura, lo que está escrito en tu palabra a través de la Biblia o de la sierva tuya. Pero muchas veces eso se contamina con creencias humanas, con anhelos que pueden ser muy válidos, como lo era el pueblo de Israel, que querían ser liberados del yugo romano, pero eso no va de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sacar la venda de los ojos, a ser sinceros, Señor, realmente anhelar ser purificados del pecado más que de cualquier otra cosa, y tener el carácter tuyo, Señor. Padre, perdónanos porque claramente, o por lo menos yo, he obrado no de acuerdo a tu palabra y he creído cosas que para mi carne puede que sean muy cómodas, y digo amén cuando las escucho, pero entiendo de que no es así. Muéstrame claramente tu verdad, ayúdame también a enseñarla y a vivirla, que es lo más importante. Te pido por cada pedido de oración, quizás no lo hemos escuchado en forma audible, quizás hermanos, hermanas que quisieran expresarlo, pero ellos pueden hacerlo directamente a ti. Oramos por esos pedidos para que tú, Señor, puedas responder cada oración de acuerdo a tu inmenso amor. Gracias, Señor, por todo. Acompáñanos durante este día sábado, que podamos realmente entrar en tu reposo. Lo rogamos y lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día sábado, y para los que quieran, son las 5 para las 7, en 4 horas más, las 11 de la mañana, están todos invitados con este mismo link a nuestra iglesia por Zoom para el culto divino. Muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias, hermanito Raúl, que el Señor les acompañe a todos. Nos vemos.